Estimada máster, buenos días. Mi nombre es Carolina Martínez. Yo les voy a hablar el día de hoy acerca de la línea de tiempo sobre la evolución histórica de la reforma y actualizaciones del currículo oficial del sistema educativo del Ecuador. Para esto primero les voy a explicar qué significa reforma o a qué hace referencia reforma y a qué hace referencia currículo. La reforma son aquellos grandes cambios estructurales u organizacionales dentro del sistema educativo, ya sea que se dé en un nivel o varios niveles. El currículo va a ser el plan de estudios en donde se van a plasmar los contenidos, las pautas de acción, metodologías, orientaciones que van a servir para cumplir con lo planteado, así como también para evaluar. Entonces, aquí tenemos los hitos importantes que se fueron dando dentro de la educación del Ecuador. Y el primero de estos es la reforma curricular para la educación básica de 1996. Tomemos en cuenta que antes de esto no teníamos en sí un currículo como tal, solamente nos daban como listas de contenidos y a esto no se le puede llamar currículo. Después de 1996 tenemos la actualización del 2010, el currículo del 2016, 2020, 2022, 2023 y el último emitido que es el del 2023. Avanzando, vamos a hablar primero acerca de la reforma curricular para la educación básica. Esta se dio en 1996. Previamente a esta se daba una educación obligatoria desde primero a sexto año, que eran una educación de 6 años. Sin embargo, a partir de aquí, la educación obligatoria se convierte en 10 años, de primero a décimo. También se da el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales, la educación crítica y la continuidad con estudios superiores por parte de los estudiantes una vez graduados del colegio y su integración a una vida adulta. ¿Cuáles fueron las debilidades de esta reforma? Por parte de los docentes no se entendió el concepto de desarrollo de destrezas y se dio plenamente la transmisión de los conocimientos, es decir, se iba a la clase y se dictaba que era exactamente lo mismo que se hacía antes y no se permitía que los estudiantes tengan esta construcción de los saberes. Existía un indicador que fueron las pruebas SER y aquí se vio que los estudiantes saliendo del colegio pues presentaban un bajo aprendizaje significativo. Y también se vio como una debilidad que pues no existía un sistema de evaluación con criterios e indicadores. Tomando todas las debilidades de este, se da la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica en el 2010, en donde se promueve la pedagogía crítica, para que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, analítico, reflexivo e individual. Se promueve también los ejes transversales que van a estar basados en el marco de summa causae o el buen vivir. Ya se tienen indicadores de evaluación y se da riqueza en orientaciones metodológicas. Se pone aquí también al estudiante como protagonista dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles fueron las debilidades? Que este diseño era muy cerrado y vertical, es decir, el docente no podía hacer contextualizaciones a la necesidad de la institución o los estudiantes. Es por esto que ahora tenemos, pues, los currículos de los niveles de educación obligatoria que se dio en el 2016. Aquí, como primero, se promueve que los niveles básico y bachillerato ya son de educación obligatoria. Además, es un currículo mucho más abierto, dinámico y flexible que permite al docente dar la contextualización que necesita el, el alumno o en este caso su institución. Se plantea también un perfil de salida basado en valores como justicia, innovación y solidaridad. Se da el ajuste en la propuesta curricular y la redefinición en la propuesta de evaluación. Se basan bastante mucho en cultivar valores. Una de las debilidades que pues se puede ver es que los currículos eran ahora netamente dados para los subniveles educativos. ¿Y qué pasaba? Pues el docente se topó como con algo completamente nuevo porque ahora ellos eran los que tenían que construir básicamente el segundo y tercer nivel de concreción curricular. Pero ¿qué pasó mientras estaba pues mientras teníamos este currículo del 2016? Para el año 2020 nos vino la pandemia mundial, el COVID-19 y se dieron o salieron nuevas versiones de este currículo del 2016. La primera de estas fue el Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa para el año 2020. Esta prioriza los aprendizajes imprescindibles.
Además, es flexible a aquellas necesidades, intereses y problemáticas de la institución o de los estudiantes, y este aprendizaje va a ser basado netamente en proyectos, problemas y preguntas. Como ahora sabemos, pues para ese tiempo se dirigieron bastante las clases virtuales, que fueron algo positivo, ya que muchos de los estudiantes pues no podían asistir, su familia estaba enferma, entre otras causas. ¿Cuáles fueron las debilidades? Es que muchos de los alumnos o no tenían internet o no tenían dispositivos tecnológicos para ellos poder conectarse a sus clases. Es por esto que muchos de los alumnos dejaron de asistir a clases, y para el año del 2021 muchos ya no se volvieron a inscribir o a matricular. Otra de las problemáticas fue que en el hogar, fue que se dieron muchas problemáticas dentro del hogar, y esto también limitaba el aprendizaje, porque muchos niños sufrieron abuso, muchos niños sufrieron violencia dentro del hogar, y esto también pues traía daños socioemocionales a los niños. No había un acompañamiento real, porque muchos de los padres aquí tuvieron que cumplir la labor de los docentes. Es verdad que los docentes cumplían un papel fundamental, pero los padres eran los que estaban ahí con los niños y los que tenían que estar, no solo con los niños, con algunos adolescentes también. También habían problemas económicos, y varios de los alumnos o estudiantes se sintieron excluidos por su falta de accesibilidad, muchas de las veces en las zonas rurales. Y después de esto, cuando ya pasó la pandemia, que estábamos todos encerrados, pues se dio el regreso a las aulas, y para esto se emitió el currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Este plan se emitió porque se vio que los niños no se podían comunicar, no podían resolver de manera lógica un problema, a pesar de ya tener este manejo digital por la pandemia mismo, pues eran como hacia la parte negativa, en vez de a buscar conocimiento, a buscar algo más que me pueda construir a mí mismo. Y tuvieron también muchos problemas socioemocionales. Es por eso que en estos cuatro como ejes o estas cuatro características se enfatiza en las competencias. Y en sí son competencias primordiales o indispensables que le van a ayudar al niño, pues su desempeño tanto en la clase, o al adolescente en su desempeño tanto en la clase, como su desempeño en su vida real. Una también, o más bien dicho, otra de las fortalezas fue que este currículo se puede aplicar en la presencialidad, semipresencialidad y a distancia. Sin embargo, este currículo, por decirlo así, solamente será vigente hasta este año, porque ya se emitió en el Acuerdo Ministerial 0086 el Marco Curricular Competencial de Aprendizajes. Este no es un marco que se encuentra ya implementado, va a ser implementado en el año 2024 de forma paulatina y progresiva. Entonces es algo que estamos a la espera para ver cómo va a funcionar, y esperamos que funcione de la manera más productiva para los estudiantes. Muchas gracias, Magíster, que tenga un lindo día.